Hola, ¿qué tal amigos de Derecho en Fa? Los saludo con mucho, pero muchísimo gusto. Mi nombre es Fernando Cortés y en esta nueva emisión de nuestro podcast vamos a estar hablando acerca de un tema que la verdad es que da un poquito de miedo, pero que es completamente legal y completamente posible, de acuerdo al derecho mexicano, si es que se siguen omitiendo las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud y todos los organismos nacionales e internacionales facultados para hablar de este tema. Sin duda alguna, vamos a estar platicando sobre la suspensión de derechos y garantías fundamentales reconocidos en nuestra Constitución e inclusive en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. ¿A qué voy con esto? Nos quedaríamos sin derechos. Así es que, vamos allá. Hay algo de lo que nunca he visto que hablen en estos días, y si lo hablan no lo abordan con el punto de vista que quiero dar, que son las facultades o prerrogativas que tiene el Ejecutivo Federal, entre paréntesis el presidente, para suspender derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales. Sí, existe esta figura. El presidente nos puede quitar derechos que de manera cotidiana todos los mexicanos o todas las personas en este país gozan. Y bueno, yo creo que ya saben más o menos a qué me refiero. Exactamente al artículo 29 del Pacto Federal. Obviamente hay reglas para esto. La verdad es que nunca se ha aplicado, sin embargo, es una posibilidad jurídica y que hoy en día no suena tan descabellada para poder contrarrestar esta curva de aumento por los casos de contagio de COVID-19, ¿no? Y repito, tiene procedimientos. Nos dice que en casos, por ejemplo, de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, que yo creo que se fundamentaría en esto, el presidente de la República, o el Ejecutivo Federal más bien, con aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. ¿A qué se refiere esto? Pues que AMLO, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, porque tienen que saber que hay veces que el Congreso de la Unión no está reunido por periodo vacacional, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre hay una comisión permanente, que son unos cuantos diputados y senadores que se quedan permanentemente por si llega a suceder cualquier eventualidad, como por ejemplo esta, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Cuando sucedan estos casos que ya mencionamos, se podrá restringir o suspender, ya sea en todo el país o en una extensión geográfica delimitada donde exista ese problema, el ejercicio o los ejercicios de derechos y las garantías, ¿no? Que fuesen un obstáculo para hacerle frente a en este caso, por ejemplo, ya situándolo o aterrizándolo, aquellos derechos y garantías que fueran obstáculo para hacerle frente a esta contingencia sanitaria, ¿no? Pero ojo, aquí hay varios requisitos. Uno es el hecho de que tendrá que ser por un tiempo limitado. Es decir, no se puede publicar un decreto y que no haya un plazo definido en el cual va a cesar la vigencia de este mismo decreto. Y otro dato bastante importante es que no tiene que haber restricción o suspensión solamente a un grupo de personas o a una persona en específico. Es decir, el decreto, podríamos decirlo, que es de carácter general, o sea, aplicable a cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional o, repito, en el área en donde se haya identificado este problema y se pretenda hacerle frente. Este mismo artículo nos dice que si dicha restricción o dicha suspensión de derechos tuviese lugar cuando el Congreso esté reunido, pues el mismo Congreso le concederá las autorizaciones necesarias al Ejecutivo para que éste haga frente a la situación. Pero si estuviese en caso de receso, o en otras palabras, no estén, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde, ¿no? Es decir, sí la aprueba la Comisión Permanente, sin embargo, la Comisión Permanente tiene que convocar, o más bien se tiene que hacer todo un procedimiento para convocar al Congreso para que se constituya, por así decirlo, nuevamente, para que acuerde estas autorizaciones, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo sería esto? Sería a través de un decreto, expedido obviamente y publicado debidamente con las formalidades de ley en el Diario Oficial de la Federación. Y ojo, aquí en nuestra Constitución es bastante celosa de los derechos fundamentales, obviamente porque estamos en los tiempos en los que estamos, donde están en pleno apogeo la progresividad y todos estos principios relacionados con la ponderación de los derechos humanos, ¿no? Entonces nuestra Constitución, repito, es muy celosa con aquellos derechos fundamentales que obviamente no son susceptibles de ser restringidos. Traduciendo todo esto al español, los derechos como a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, integridad personal, protección de la familia, nombre, nacionalidad, derechos de la niñez, derechos políticos,
libertad de pensamiento, de conciencia y de profesar alguna creencia religiosa, el principio de retroactividad, obviamente la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, o la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, y por supuesto las garantías judiciales indispensables para protección de tales derechos no son susceptibles de prohibirse. Es decir, todo el catálogo que acabo de mencionar queda eximido de las facultades que le otorga este artículo, el 29, al Ejecutivo. Entonces, bajo ningún motivo, el decreto que se expida podrá contener la suspensión de alguno de estos derechos que acabo de mencionar. Y pues bueno, los requisitos. Y pues bueno, obviamente todo decreto, no solamente este por ser de especiales características, sino todo acto de autoridad, pues obviamente debe estar fundado y motivado. Es decir, ¿a qué nos referimos los abogados con fundado? Pues bueno, que tiene que tener un sustento jurídico, un respaldo jurídico. Es decir, que se tiene que apoyar en distintas leyes o distintos artículos que expresamente faculten a dicha autoridad para emitir este tipo de actos, ¿no? En este caso, pues el fundamento sería el artículo 29 de la Constitución, obviamente. Y también, ¿a qué nos referimos con motivar? Pues bueno, a que existan elementos suficientes en la realidad para que a través de un razonamiento lógico jurídico la autoridad considere necesaria la aplicación de dichas facultades que le otorga la ley. En otras palabras, que haya un motivo suficiente para que la autoridad actúe, punto. Y bueno, otro lindo candadito que pone nuestra Constitución en este artículo es que tiene que haber proporcionalidad. Obviamente las medidas que se adopten tienen que ser proporcionales a la magnitud de los problemas que se quieran enfrentar. Y ahora, algo muy interesante es que bueno, a ustedes dicen, aquí tiene que ver el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Dónde está el poder judicial? ¿Dónde están esos medios de control constitucional? Y bueno, digamos que sí se publica este decreto, ¿no? Donde se suspenden ciertos derechos. Obviamente durante el tiempo que ya dijimos que tiene que ser definido, o sea, tienen que ponerle una fecha de término, una fecha de caducidad. Todos los decretos expedidos durante este intervalo serán revisados de manera oficiosa y de forma inmediata por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que todos los decretos que se expidan durante este intervalo de tiempo en el que se suspenden los derechos, que ya dijimos que tiene que tener un fin, van a tener que ser revisados de manera oficiosa, es decir, por aquí salen, por aquí se revisan, por la Suprema Corte, la que deberá pues pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos mismos decretos, ¿no? O su validez. Y ahora, ¿qué derechos? Esto todavía no pasa. Ahorita lo que acabamos de decir es pues lo que se puede hacer y estaría conforme a derecho. Una de las facultades de muchas que obviamente tiene el Ejecutivo, que pues se habla, ¿no? Eso también es tema de análisis, pero pues que se habla que el Ejecutivo es realmente el supremo poder dentro de nuestro marco jurídico mexicano. Que aunque se hable que el poder es único y que para su ejercicio se divide en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, realmente nuestro marco jurídico y todas las normas apuntan a que el que realmente, al menos en este país, lleva las riendas del mismo, pues es el ejecutivo, ¿no? Pero esta es una de las muchas prerrogativas que tiene. Y ahora sí, entramos en materia de especulación. Aquí la pregunta es, ¿qué derechos serían susceptibles de ser suspendidos si la gente sigue sin entender que no son vacaciones? Que este virus es real y que pues a lo mejor no tiene una mortalidad tan alta, pero el problema yace en que se pueden saturar los servicios médicos y con el excelente sistema de salud que tenemos en este país, pues obviamente todo se va a ir al carajo. Ese realmente es el grave problema, y que también que entre menos se atienda esta contingencia, muchas pequeñas y medianas empresas definitivamente van a quebrar y van a dejar un desempleo todavía mayor al que hay hoy en día en el país, y que por supuesto esto desemboca en más criminalidad, pues porque la gente necesita comer. Entonces, si queremos evitar todo eso, podría ser que en algún dado momento el Ejecutivo decida suspender ciertos derechos. ¿Y cuáles podrían ser? Pues yo me apunto, o yo propongo que los más obvios tendrían que ser el libre tránsito en el artículo 11º de nuestra Constitución y el derecho de asociación en el artículo 9º. En cuanto hace al primero, al derecho de asociarse o reunirse, pues básicamente es eso, el derecho que se les da a todas las personas de poder reunirse o asociarse de manera pacífica, siempre y cuando tengan un objeto lícito, ¿no? Obviamente, por ejemplo, la reunión para cosas de, por ejemplo, lo que hoy se conoce como delincuencia organizada, pues obviamente está prohibido. Sin embargo, el derecho de reunirse
reunirse y aplica hasta para lo más absurdo, como, no sé, juntarse a ver un partido de fútbol o juntarse a una carnita asada. Pues bueno, eso se puede suspender, es un derecho. A lo mejor ustedes no lo... Bueno, nosotros como mexicanos y que toda la vida lo hemos visto así, pues no representa pues, una gran... ¿Cómo podríamos llamarlo? Una gran cosa, ¿no? Simplemente sales de tu casa, vas con tus amigos, te encierras, te tomas chingas unas cervezas, pero ese es un derecho que nosotros tenemos y que no todas las personas del mundo gozan. Y pues obvio la reunión para cosas más complejas, ¿no? Como por ejemplo asociarse. ¿A qué me refiero con esto? Pues crear, yo que sé, una sociedad civil, una sociedad mercantil. O pues obviamente para tomar parte en los asuntos políticos. Y en cuanto hace al segundo, que también es uno de los más importantes y que yo creo que es el menos valorado por todos, o uno de los menos valorados de los que tenemos, pues es el derecho de libre tránsito. ¿A qué me refiero con esto? Desde el momento de salir de tu casa, pisar la banqueta y caminar sobre el territorio nacional e inclusive entrar a él o salir de él. Entonces esto también puede ser materia de suspensión. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que se pretende lograr con esto pues es que haya menos conglomeración en las calles y que por consiguiente se siga propagando este virus, ¿no? Estaríamos hablando sin duda de un estado de sitio o de un estado de un toque de queda. Sin embargo, podríamos ir más allá y que se suspenda completamente este derecho. Y todo lo que él deriva, ¿no? Pues, por ejemplo, viajar de un estado a otro, cambiarte de residencia, yo que sé, visitar a tus familiares, ya sea aquí en el territorio nacional o en el extranjero. Obviamente no vas a poder salir. Y que al final de cuentas estos dos van de la mano, ¿no? Porque para ejercer uno necesitas usar el otro. Es decir, ¿cómo te vas a asociar si no puedes salir a la calle? O sea, tienes que salir para ir con tus amigos o para ir con tus socios, para ir con quien sea. Tienes que salir y tienes que transitar por el territorio, ¿no? Entonces, estos son yo creo que los más importantes o más bien dicho los dos que serían más susceptibles de ser suspendidos. Y pues bueno, ahí lo tienen. ¿Qué está pasando en el país en cuanto hace al mundo jurídico? ¿Cuáles son las consecuencias de derecho que podría acarrear esto? Y sobre todo, ¿cuál sería el peor escenario que podríamos vivir? Si siguen y siguen y siguen en la insistencia de seguir saliendo. Obviamente sabemos que hay gente que digamos su condición económica no se lo permite y que tiene que salir, o que también por la naturaleza de su trabajo no es susceptible de poder quedarse en casa. Sin embargo, todos aquellos que sí podemos darnos ese lujo de quedar en nuestro domicilio y salir lo menos posible, hay que hacerlo. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. O sea, no es porque nos vayamos a morir todos o nos vayamos a extinguir. De hecho, vamos a tener la siguiente semana la participación de una químico-farmacobióloga aquí en el podcast, que nos va a explicar un poquito más a fondo qué sucede con este tipo de virus. Y sobre todo, sobre las vacunas que se están desarrollando. El problema yace precisamente, en la conglomeración o en la saturación del sistema de salud, y dos, en el golpe tan duro que va a tener en la economía. Entonces, mientras menos dure esto, pues obviamente será mejor, pero pues para hacer que dure menos es necesario acatar las indicaciones que nos dan las autoridades, que muchas veces las autoridades no se comportan a la altura de lo que está sucediendo en el ámbito internacional. Ok, sí, lo sabemos, pero por sentido común tenemos que quedarnos resguardados en nuestras casas. Entonces los dejo con eso, y recuerden, aún no llegamos a un estado de sitio, ni llegamos todavía a la suspensión de derechos fundamentales, pero es una posibilidad que si seguimos dando las condiciones para que suceda, créanme que puede suceder. Y bueno, esto fue todo por el podcast de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Cuídense.